En una sala oscura de un museo, bajo una luz que acaricia el borde de una tableta quebrada, se puede leer una frase diminuta que desplaza la perspectiva. Nam Lugal Ant Ush, cuando el reinado fue bajado del cielo. La arcilla seca conserva la huella de un escriba que, hace milenios, consignó una genealogía de reyes que no parecen pertenecer a nuestra escala temporal. Cifras que se cuentan en decenas de miles de años, nombres que se repiten como eslabones de una maquinaria administrativa antigua, ciudades que aparecen ya hechas, completas, con leyes, templos y sistemas de riego. ¿Y si lo que creemos haber inventado fue en realidad heredado de un orden anterior? Es una pregunta contrafáctica, un ejercicio mental que comienza por conceder algo improbable para explorar sus consecuencias, pero no es una extravagancia sin base. En la intersección entre los textos que dejaron los escribas y las capas de sedimento que registraron catástrofes y reconstrucciones, hay una tensión persistente. La arqueología espera procesos graduales. Buena parte de la documentación sumeria describe, sin embargo, una transmisión de poder y de saber que se presenta como anterior a la sociedad misma. Este es el punto de arranque, el Sumerian King List, las tabletas administrativas, las capas de limo de Ur y Eridu, la aparición en escena de la escritura y de técnicas complejas sin una infancia lenta aparente. Y en el centro de esa tensión, los Anunnaki, figuras que en los documentos tempranos funcionan a menudo como delegados del orden, agentes que asignan ciudades, regulan derechos y definen límites. Antes de que profundicemos en los posibles modelos explicativos, conviene detenerse en los materiales concretos. No hay misterio que resista un examen detallado de la evidencia. La Sumerian King List es el primer punto de contacto. No se trata de una sola tableta. Existen varias copias y versiones, entre ellas el prisma publicado por Hilprecht a comienzos del siglo XX y el llamado Welt Blondel Prism, catalogado como VB444 en la British Museum, que data de una copia realizada en época Isin-Larsa o paleo-babilónica. En esas copias se disponen reinados de manera que parecen concatenar edades. Dice la lista que en Eridu gobernaron reyes que reinaron por 28.800 años, en Bat Tibira por 36.000, y así sucesivamente. Nombres primordiales aparecen al principio, Alulim, Al-Algar, Enmen-Luana, antes de transitar a gobernantes cuyos reinados ya se miden en décadas plausibles. La lista no es meramente un registro mítico. Su forma en ocasiones se parece más a un catálogo oficial que a un poema extático. Tiene fórmulas, repeticiones, una estructura que recuerda a las nóminas administrativas con las que los escribas contaron ganado y granos. ¿Cómo leer esos números? Con cautela. La literatura académica ha ofrecido varias lecturas. Algunos los interpretan como numeraciones simbólicas o míticas, una manera de expresar la otredad temporal de un pasado primordial. Otros han sugerido que en ciertos estratos textuales se trata de cálculos calendáricos o formas de expresar periodizaciones rituales. Pero lo que resulta notable es la fórmula que acompaña a esos reinados iniciales. El reinado fue bajado del cielo, una frase que no necesariamente es una afirmación literal sobre un origen sobrenatural, sino una manera de legitimar el poder. Los gobernantes fundacionales no son meros hombres, no son productos del linaje humano. Su autoridad es recibida, designada desde otro orden. Ese gesto es en sí administrativo. El poder se legitima por delegación, como si una oficina celeste hubiera dictado la asignación de ciudades y cargos. No menos importantes son las tabletas administrativas que florecieron en los periodos Uruk y Jamded-Nasr, y que nos muestran en una continuidad material el rostro cotidiano de una burocracia temprana. Cajas selladas, listas de raciones, cuentas de lana y cebada, la arcilla registra obligaciones y derechos. Las tablillas de contabilidad de Uruk, depositadas en estratos que los arqueólogos datan alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, ya contienen signos para cantidades, logogramas para productos y sellos cilíndricos que certifican transacciones. No vemos aquí los primeros balbuceos del lenguaje contable. Lo que aparece es un sistema efectivo, medidas, estándares y agentes encargados de su aplicación. La escritura cuneiforme no surge como un invento paulatino desde la nada. Se presenta plenamente funcional en contextos administrativos, quizá porque su origen fue práctico y específico, administrar excedentes, controlar rutas y estandarizar el trabajo, y no una invención teórica aislada.
Si pasamos del texto a la tierra, la estratigrafía aporta otra insistente pregunta. En excavaciones emblemáticas como las de Ur, dirigidas por Leonard Woolley en las décadas de 1920 y 1930, se documentaron capas de limo compactadas, que en su momento se interpretaron como el rastro de inundaciones. Woolley describió una capa particular de sedimento que parecía separar dos modos de ocupación. Antes, asentamientos más primitivos, después ciudades con arquitectura monumental y una escala de organización sorprendente. En sites como Eridu, Uruk y Shuruppak, la evidencia sugiere episodios de abandono y reocupación, reconstrucciones masivas y, en algunos casos, una reorganización notable de la vida pública. La datación absoluta sigue siendo objeto de debate. Las fronteras cronológicas entre el final del periodo Ubaid, la expansión Uruk y la fase protodinástica son temas complejos. Pero la imagen general es de discontinuidad. Capas que registran la erosión o el limo fluvial, seguidas por incontables reconstrucciones y por la instalación de templos y sigurats que marcan un salto en escala urbana. La conjunción del texto y la estratigrafía genera un problema interpretativo fascinante. Por un lado, los escribas nos hablan de una autoridad previa que establece el reinado. Por otro, la tierra muestra rupturas y reasentamientos que coinciden con la emergencia de formas urbanas complejas. ¿Qué se hereda exactamente tras esos episodios? ¿Se trata de saberes técnicos, irrigación, arquitectura, matemáticas, de formas institucionales, administración tributaria, jerarquías sacerdotales, o de modelos simbólicos, leyes, genealogías sacralizadas? La respuesta probable es un poco de todo, pero la manera en que se entrelazan es el objeto de la indagación. Uno de los rasgos que más desconciertan al observador moderno es la aparente completitud de ciertas tecnologías y saberes en su primera manifestación arqueológica clara. La escritura, por ejemplo, no se muestra como un progreso de garabatos ininteligibles a textos complejos. Su fase inicial en Uruk produce signos para bienes y administraciones, y pronto está acompañada por sellos cilíndricos que actúan como certificados, y por listas que parecen ya haber cristalizado convenciones. De manera paralela, la matemática sexagesimal, el sistema numérico de base 60 que heredamos indirectamente en nuestra manera de contar minutos y segundos, aparece asociada a prácticas astronómicas y a formas de calcular superficies y volúmenes en textos que se vuelcan con asombrosa precisión. La observación de cuerpos celestes, la división del día y la estandarización de medidas parecen integradas al tejido social desde etapas tempranas. No se advierte una larga infancia de ensayo y error, sino una rápida profesionalización. Astrónomos, topógrafos, contadores. Si aceptamos la formulación de la pregunta guía, y si fuimos herederos, debemos preguntar, ¿de qué clase de entidad o proceso provendría esa herencia? En los textos sumerios, la respuesta recae en los Anunnaki. Pero la palabra Anunnaki exige maniobras interpretativas delicadas. No puede ser simplemente traducida como dioses con las categorías del pensar moderno, ni tampoco asimilada inmediatamente a seres antropomórficos con poder sobrenatural indiferenciado. En las primeras capas textuales, los Anunnaki operan muchas veces como una red de funciones. Anu encabeza el panteón como una cabeza administrativa. Enlil y Enki aparecen con roles distintivos. Enlil a veces como delegado del poder territorial, Enki vinculada a la sabiduría, a la artesanía y a la resolución de problemas técnicos. Ninhursag y otras figuras femeninas están asociadas a la fertilidad y a la custodia de técnicas vinculadas a la vida agrícola. En los himnos y en listas, estos nombres aparecen en contextos que recuerdan el reparto de responsabilidades, asignación de ciudades, regímenes de riego, establecimiento de códigos rituales. La manera en que esos agentes celestiales son descritos se parece mucho a cómo, en una administración moderna, se hablaría de departamentos y oficios. Un escriba no necesita dotar de cuerpos humanos a cada función. Le basta con nombrarla y articularla en un texto que luego será copiado y recopiado por generaciones. He aquí un motivo recurrente: el archivo. Las tabletas que hoy estudiamos son en muchos casos copias de copias, archivos que buscan preservar un estado ideal del orden, una plantilla administrativa que puede ser restaurada tras el desastre. La figura del escriba, entonces, no es periférica, es el guardián de la continuidad. Junto a él, el templo y sus instituciones cumplen un papel burocrático además de litúrgico,
almacenar grano, registrar trabajo, administrar justicia. En un entorno así, presentar la transferencia de poder como bajada del cielo es tanto una estrategia política como una descripción simbólica de la delegación institucional. Este punto nos conduce a dos observaciones importantes. La primera, los Anunnaki, en virtud de su rol textual, funcionando como agentes del orden, son plausiblemente personificaciones de instituciones. No son necesariamente individuos sobrenaturales cuya intervención explique la arquitectura social. La segunda observación es que si se concibe la herencia como la transmisión de un paquete técnico-administrativo, entonces la pregunta se convierte en un problema de historia de la transmisión cultural. ¿Qué mecanismos permiten la continuidad de prácticas tan complejas tras episodios de catástrofe? Respuesta provisional. Los archivos, los templos, las élites que dominan la técnica de la escritura y la administración y una estética política de restauración. En este punto, es útil mirar a algunos pasajes concretos y a sus contextos arqueológicos. Consideremos la secuencia cerámica y arquitectónica de Uruk. En la fase temprana de Uruk, aproximadamente entre el 4000 y el 3100 a.C., según las periodizaciones clásicas, surge un paquete institucional. Grandes almacenes, edificios con compartimentos para almacenamiento, planos regulares en asentamientos que sugieren planificación y una proliferación de sellos que certifican responsabilidades. Las tablillas contables de este periodo, en arcilla todavía gruesa y con signos primitivos, registran transacciones con una formalidad que indica prácticas contabilizadas, raciones mensuales, asignaciones de materiales, responsabilidades laborales. La traducción literal de esas tablillas no es siempre trivial, pero su pauta funcional es clara. La sociedad gestiona cosas en escala. Es difícil imaginar que esa escala emergiera espontáneamente sin una transmisión previa de técnicas y de mentalidades de gestión. Volvamos a la estratigrafía de las zonas bajas mesopotámicas, donde la presencia de limo y de depósitos aluviales no es en sí misma una evidencia de un evento único y cataclísmico universal, sino la huella de una dinámica fluvial compleja. Meandros que cambian, avenidas que se llenan y vacían, episodios de erosión que obligan al reasentamiento. No obstante, cuando las capas de sedimento coinciden con una reorganización urbana y con cambios culturales detectables, la hipótesis de rupturas significativas gana fuerza. En Ur, por ejemplo, algunas capas de limo están asociadas a cronologías que sitúan grandes transformaciones arquitectónicas y a la consolidación de estructuras templarias que se vuelven puntos nodales de poder. Leonard Woolley, al documentar esos estratos, interpretó un episodio particular como una inundación que separó fases de ocupación. Posteriores análisis han matizado esa lectura, pero la imagen de paisajes cambiantes que reconfiguran la ocupación humana se mantiene. Mientras tanto, el archivo textual revela un catálogo de funciones muy preciso. Las listas onomásticas, los cánones de oficios, las instrucciones para medidas y pesas, los registros de días de trabajo, todos conforman un repertorio que hace a la sociedad gobernable. En ese conjunto, la figura del gobernante aparece a veces como el responsable último y a veces como el receptor de una prerrogativa que se presenta como heredada de una instancia anterior, ya sea un soberano mítico o una institución reconocida como legítima por tradición. La legitimidad, por tanto, se construye como una cadena de custodia archivística. El que gobierna lo hace porque administra un archivo que remite a un orden anterior. Restaurar, en esa lógica, es más importante que innovar. Si la escritura registra cómo se hacía para asegurar la prosperidad, entonces la función principal de los poderes es restablecer esas prácticas. Es pertinente, en este punto, plantear un contraste entre herencia y fundación. Fundar significa inventar, heredar significa recibir un paquete que hay que mantener. Las sociedades que se perciben como herederas tienden a valorizar la conservación. Códigos, protocolos, rituales que aseguran la continuidad. En los textos sumerios hay con claridad una conciencia de restauración. Reyes que hacen como antes, que reparan templos y que restauran cultos. Nabonido, Nabucodonosor y Hammurabi, en épocas mucho más tardías, se presentan en sus inscripciones como restauradores de un pasado legítimo. Restauran templos, recitan linajes y reclaman la continuidad de un orden. Esa mentalidad puede rastrearse en semilla en las eras más antiguas y es una pieza clave para entender cómo una herencia administrativa puede subsistir pese a crisis y reordenamientos.
Aquí conviene insertar un pequeño contrapunto metodológico. Hay que distinguir cuidadosamente 3 planos cuando trabajamos con estas fuentes. En primer lugar, lo que los textos antiguos dicen, las palabras que consignaron los escribas, con su léxico y sus fórmulas rituales. En segundo lugar, lo que la arqueología muestra, capas, muros, cerámicas, restos de estructuras. Y en tercer lugar, nuestras interpretaciones modernas, que buscan establecer nexos causales y dinámicas. Mantener esa distinción evita convertir en hechos lo que son hipótesis interpretativas. La frase «el reinado fue bajado del cielo» es en su plano textual una afirmación con funciones ideológicas. En su plano arqueológico no tiene un correlato directo que indique intervención sobrenatural. En el plano interpretativo puede sugerir la existencia de una legitimidad transmitida. Esa triple lectura es el método prudente. A la luz de todo ello, emergen 2 preguntas que guían la investigación. Primero, ¿qué elementos técnicos y administrativos se pudieron conservar y transmitir a través de episodios de crisis? Y segundo, ¿qué tipo de identidad social resulta de creer que la ciudad y la administración fueron heredadas y no inventadas? La primera pregunta se conecta con la arqueología del conocimiento. La preservación de archivos, la continuidad de oficios especializados, la reproducción de rituales y de calendarios. La segunda tiene implicaciones más amplias. Sociedades que se ven a sí mismas como herederas tienden a privilegiar la restauración de un modelo. Su innovación puede ser limitada por la reverencia al archivo. Al examinar la evidencia concreta, se hace necesario mirar también a los modos de personificación de la administración. Los Anunnaki, si bien están investidos de características que los aproximan a deidades, a menudo aparecen en contextos donde ejercen funciones precisas. Garantizan la asignación de dominios, custodiar estructuras de irrigación, validan contratos. En himnos y en textos jurídicos primitivos, el lenguaje que los rodea es administrativo. Decretos, asignaciones, listas. Es una imagen que desborda la simple oposición entre lo divino y lo administrativo. Propone más bien una fusión. La administración misma es sacralizada, porque es la forma en que una sociedad se organiza para sobrevivir y reproducirse. No es casual que los primeros escritos se conserven precisamente donde las necesidades de administración eran mayores. Las llanuras aluviales que exigían redes de canales y cooperación para la irrigación, grandes almacenes para gestionar excedentes, sistemas tributarios incipientes. Cuando la gestión del agua requiere coordinación y la producción de alimentos debe ser distribuida, aparece la escritura como herramienta potente y la institución del templo como nodo central. En ese contexto, personificar funciones administrativas mediante figuras divinas no es un capricho religioso, es una manera de garantizar que la ley y la norma tengan el máximo prestigio y eficacia. Un escriba que registra una asignación en nombre de Enlil está, en términos prácticos, apelando al consenso social. La legitimidad del acto queda respaldada por la tradición y por la autoridad simbólica. En estas páginas, la arqueología y la filología se miran y dialogan. El prisma de Hilprecht y el Weltblauen del Prism nos dan una narrativa textual. Las capas de limo de Woolley y las estructuras de Uruk nos dan una textura material. Entre ambos territorios surge la figura de la herencia. No solamente objetos que se transmiten, sino prácticas que se preservan, archivos que ordenan el mundo. Sin embargo, hay un hueco que el registro no llena con nitidez. La transición exacta entre una sociedad que vive en un paquete de costumbres y una que inventa. ¿Por qué, cómo y en manos de quién se da el paso de repetir a innovar? Esa pregunta conduce a debates calientes en la academia y a una variedad de hipótesis que valen la pena enumerar con seriedad. Antes de presentar esas hipótesis y sus pros y contras, conviene quedarse un momento más en la experiencia material que ofrecen los sitios arqueológicos. Imaginen un zigurat al amanecer. La torre de adobe se recorta contra un cielo que no pertenece a la cronología moderna, y en su base hay cuencos, tazones esmaltados, cestas, tablillas. El templo no es solo un edificio religioso, es un almacén, una oficina, un lugar donde se reescriben las cuentas del día. Los artesanos que trabajan el metal y la arcilla poseen saberes técnicos que coexistían con la vida ritual. Los sellos cilíndricos que imprimen un nombre en la arcilla son, en efecto, la firma del mercado. Entre barro y sol, el templo articula un orden económico y simbólico que se reproduce mediante prácticas que dan sentido a la memoria colectiva.
En la arcilla, el escriba escribe y copia, y la copia es la forma de la continuidad. Así se fragua la noción de herencia, por la repetición de fórmulas y por la custodia de modelos. Desde la perspectiva de quien observa hoy, la pregunta sobre la herencia adquiere además una dimensión ética y política. Si la civilización fue heredada, ¿qué implica para nuestra idea de creatividad y progreso? ¿Significa que nuestros ancestros no crearon, sino que administraron lo recibido? Esa polaridad es falsa y simplista. Heredar no excluye invención, puede, en cambio, delimitar el campo de juego. El que hereda puede adaptar, reinterpretar y, en ocasiones, innovar. Pero la mentalidad dominante de restauración, reconstruir lo que se consideraba correcto, habrá condicionado las prioridades. En sociedades así, la creatividad estaba a menudo orientada a la recomposición de modelos venerados. Al final de este tramo del recorrido, la escena vuelve al punto de partida, una tableta, una frase, una arcilla que guarda una memoria legalizada. La evidencia nos coloca frente a una posibilidad que no puede ser descartada con ligereza, que, en ciertos momentos y lugares, comunidades humanas recibieron y reprodujeron sistemas administrativos y técnicos que se presentaron como legados de una instancia anterior, los Anunnaki entre ellas. Este reconocimiento no nos obliga a aceptar lecturas extravagantes, más bien obliga a precisar qué tipo de legado, por qué la legitimidad se construyó en forma de descenso, cómo se mantuvo la transmisión institucional. Al abrir estos interrogantes, hemos transitado por los textos y por la tierra. Nos hemos detenido en nombres, Alulim, Alalgar, Enmenluana. Hemos visto prismas y tablas. Hemos escuchado la estratigrafía de Ur y hemos sentido la textura administrativa de las tabletas. El mapa ya está trazado para una segunda etapa de la indagación. Analizar con mayor detalle las funciones concretas que los Anunnaki ejercen en las fuentes tempranas, cotejar esas funciones con los registros administrativos y, sobre todo, evaluar rivalmente las hipótesis que intentan explicar la aparente herencia de un mundo ya articulado. Pero antes de seguir, una palabra breve. Si este tipo de acercamiento a los orígenes te interesa, si te atrae la convergencia entre arqueología, filología y pensamiento crítico, suscríbete y comenta cuál de estas preguntas te resulta más intrigante. Tu hipótesis puede enriquecer el diálogo que aquí apenas comenzamos. La siguiente sección profundizará en lo que las fuentes dicen sobre las funciones específicas de los Anunnaki. ¿Quién hacía qué? ¿Cómo se organizaban las responsabilidades? ¿Y qué mecanismos textuales emplearon los escribas para asegurar la continuidad del sistema? Y si en la arcilla encontramos roles que se parecen a oficinas, entonces será necesario preguntar con más precisión por los canales de transmisión. Templos como archivos, clanes especialistas, el papel del sello cilíndrico y la escuela de escribas. Al retomar el hilo, la investigación deberá resolver, o al menos acotar, qué parte de la herencia es técnica, qué parte es simbólica y qué parte es política. Mientras tanto, en el borde de la capa de limo que separa dos mundos, la pregunta resuena otra vez. ¿Y si los humanos heredamos un mundo que antes fue gobernado por los Anunnaki? La pregunta que quedó suspendida en el borde de la capa de limo, ¿y si los humanos heredamos un mundo que antes fue gobernado por los Anunnaki?, no admite una respuesta breve. Para aproximarse a ella, conviene descomponerla en piezas más pequeñas, identificar qué funciones concretas se atribuyen a esos agentes textuales, comprobar hasta qué punto la arqueología respalda la continuidad de prácticas y técnicas y, por último, evaluar las explicaciones posibles, con sus fuerzas y sus límites. Lo que sigue examina esas aristas con la precisión de la filología y la paciencia de la capa estratigráfica. ¿Quién hacía qué? ¿Cómo se transmitió? ¿Y qué interpretaciones resisten al escrutinio crítico? ¿Quién hacía qué? Funciones atribuidas a los Anunnaki en textos tempranos. En los himnos, listas y textos administrativos de las primeras épocas mesopotámicas, los nombres asociados a la esfera del poder aparecen con un repertorio funcional sorprendentemente definido. Anu, en la cúspide del panteón, opera como el principio de autoridad. Enlil asume a menudo la esfera territorial y de la decisión política. Enki está vinculado a la sapiencia técnica, al manejo del agua y a la artesanía. Ninhursag y otras figuras femeninas custodian la fertilidad y los recursos de la vida doméstica y agrícola.
Esta cartografía de roles no es un simple mapa teológico. En registros que tienen una intención práctica, listados de oficios, fórmulas de dedicación, instrucciones rituales con efectos administrativos, esos nombres son invocados para legitimar actos y regular procedimientos. Los textos muestran que la acción de estos agentes tenía repercusiones productivas y administrativas. Por ejemplo, encontramos fórmulas que asocian a ciertos nombres con la asignación de dominios o con la instauración de normas. Hay liturgias que, a la vez que celebran, certifican derechos sobre almacenamientos y raciones. Existen invocaciones que acompasan la reparación de canales con la validación cultual de la obra. En síntesis, los Anunnaki funcionan como garantías simbólicas de procedimientos. Un escriba no anota una ración en arcilla en nombre propio, sino bajo el amparo de una autoridad que trasciende la persona y apunta a un orden legítimo y reconocido. Este modo de personificar funciones, convertir en nombres de seres lo que en realidad son oficinas o competencias, tiene una lógica práctica: dotar de sacralidad a la administración. Si la medición del agua, la asignación de jornales o la custodia del grano reciben el respaldo de un nombre divino, su respeto social aumenta. La institución se convierte así en algo que merece no solo obediencia práctica, sino también reverencia ritual. La norma administrativa adquiere autoridad moral además de coercitiva. Mecanismos de transmisión: templos, archivos y escuelas de escribas. La pregunta pertinente es: ¿cómo se transmite un paquete complejo de saber técnico-administrativo a través de rupturas y reordenamientos? La respuesta que ergue evidencia es menos fantástica que eficaz: archivos físicos y sociales, espacios institucionales estables y grupos de especialistas. En el corazón de la transmisión estuvo el templo. En las ciudades mesopotámicas, el templo no fue únicamente un lugar de adoración. Fue almacén, oficina de redistribución, archivo y centro de formación. Los grandes edificios con cámaras de almacenaje que los arqueólogos han identificado, particularmente en Uruk, Eridu y después en Ur, funcionaban como nodos donde se concentraban excedentes, donde se llevaban las cuentas y donde se formaban las cadenas de entrega. El sello cilíndrico, la tablilla que registra una ración, el archivo que acumula copias, todo ello constituye un repertorio material de continuidad. Un templo que sobrevivía a una crisis podía en principio restablecer la gestión si conservaba la memoria de procedimientos, tablas, formatos, cánones y si podía reconstituir el personal técnico necesario. El escriba, repetimos, fue la figura central en esa trama. Las escuelas de escribas, el Edubba, no solo enseñaban a trazar signos, enseñaban prácticas administrativas, protocolos de certificación, convenciones de medida. La copia sistemática, una tableta copiándose de otra, es la técnica mediante la cual se preserva el modelo. Cuando una ciudad se reconstituía tras un episodio de abandono, la existencia de archivos y de transmisión pedagógica permitía replicar un orden que, externamente, parecía dado de una vez. Por eso no es raro que en copias tardías de listas de reyes o cánones administrativos encontremos fórmulas conservadas. La repetición es la forma de la legibilidad y, por extensión, de la autoridad. Pero la continuidad no se explica únicamente por archivos y templos. Otros vectores materiales y sociales jugaron papeles clave. Redes de intercambio regional que difundían técnicas, cerámica, metalurgia, carpintería, pervivencia de clanes o linajes especialistas, familias de artesanos, maestras o maestras de riego y la reproducción de estándares, pesos, medidas, sellos que permiten reensamblar una economía. Es decir, la transmisión de la administración no es un misterio mágico que se hereda completo, sino un proceso distribuido entre instituciones, personas y prácticas que juntas hacen viable la restauración. Evidencia arqueológica que sugiere continuidad y discontinuidad. Las excavaciones han puesto en diálogo el texto y la tierra. En Uruk, por ejemplo, las planificaciones urbanas, los grandes almacenes y las secuencias de sellos en contextos bien datados muestran una institucionalización temprana de la contabilidad. En los estratos protohistóricos se hallan tablillas administrativas que ya emplean signos estandarizados y convenciones para cantidades.
Esto sugiere que para el momento en que la escritura aparece plenamente en el registro, las prácticas administrativas estaban fuertemente institucionalizadas. Simultáneamente, la estratigrafía de lugares como Eridu y Ur pone de manifiesto episodios de abandono, consolidación de capas de limo y reconstrucción urbana que alteraron la secuencia ocupacional. Woolley documentó a comienzos del siglo XX la presencia de depósitos aluviales que separaban fases distintas en Ur. Posteriores análisis han refinado esas lecturas, pero han mantenido la idea de dinámicas fluviales que afectan la ocupación. En algunos puntos, las transformaciones urbanas coinciden con cambios en materiales, estilos cerámicos y configuraciones arquitectónicas. En otros, se aprecia una notable recurrencia de formas: el plano del templo, la tipología de almacenes, las convenciones de escritura persisten. Esta mezcla de continuidad y discontinuidad es crucial. No prescribe un salto milagroso de una civilización a otra, ni tampoco una línea ininterrumpida. Más bien sugiere procesos de transmisión que combinan conservación y adaptación. Donde la estructura de la administración logró anclarse, archivos, escuelas, redes de especialistas, la restauración fue posible. Donde esos anclajes se perdieron o se dislocaron, la recuperación fue parcial o distinta. El repertorio técnico pudo sobrevivir como memoria institucional en algunos nodos y ser casi obliterado en otros. Patrón comparativo. Registros de un gobierno anterior en otras tradiciones. Lo que encontramos en Mesopotamia no es, y aquí hay que ser prudentes, un fenómeno único, en el sentido de que otras culturas han registrado memorias de edades anteriores y gobernantes arcaicos. La comparación nos ayuda a comprender la plasticidad de la memoria histórica y la variedad de mecanismos por los que se legitima autoridad. En Egipto existe la tradición de listas reales, como la Turin King List, que ensamblan reyes y líneas de sucesión con miras a construir continuidad. En China mitológica proliferan figuras arquetípicas como los 3 soberanos y los 5 emperadores, que ocupan un lugar fundante en la memoria política y cultural. En el subcontinente indio, las grandes divisiones cíclicas del tiempo, las yugas, articulan una visión en la que las edades se suceden y donde épocas remotas poseen cualidades extraordinarias. En Mesoamérica, el Popol Vuh relata creaciones y destrucciones sucesivas, y en las tradiciones polinesias, las genealogías y relatos de ancestros a veces registran catástrofes y nuevas fundaciones. En todos estos casos hay elementos comunes: la existencia de memorias de un antes dotado de un orden distinto, la atribución de grandes obras o reglas a figuras que tienen rasgos supraordinarios, y con frecuencia, la presencia de relatos que articulan catástrofes y refundaciones. Sin embargo, las formas concretas de esos recuerdos y sus funciones sociales varían enormemente. En unas culturas, el pasado primordial se utiliza para legitimar linajes, en otras se emplea como lección cosmológica, en otras más como canon administrativo. Lo que importa en nuestro caso mesopotámico es reconocer que la formulación de legitimidad por descentramiento, el reinado fue bajado del cielo, encaja en una tipología global de estrategias de legitimación, pero que sus manifestaciones particulares responden a contextos locales. Hipótesis y límites. Ahora toca enumerar, con la claridad requerida, las explicaciones que se han propuesto para la aparente herencia y someterlas a crítica. Es necesario marcar con nitidez cuáles son hipótesis prudentes y cuáles posturas marginales o especulativas. Al final de cada propuesta se indicarán los puntos fuertes y las lagunas que la hacen más o menos plausibles. 1. Deificación de antepasados y cronologías exageradas. Proposición. Los reinados larguísimos y la invocación de un descenso del reinado expresan una estrategia mítica de deificación de figuras fundacionales. Los números enormes son convenciones simbólicas que marcan otro orden temporal, no duración literal. Pros. Explica por qué las cifras son incongruentes con la biología humana. Encaja con la práctica comparativa de emplear lapsos numéricos para significar sacralidad. Coincide con la tendencia a mitificar fundadores en muchas culturas. Contras. No explica por sí misma la rápida consolidación de prácticas técnicas, ni la especificidad administrativa de ciertos nombres. Deja sin respuesta por qué algunas convenciones administrativas aparecen ya sistematizadas en estratos tempranos. Evidencia necesaria para robustecerla.
textos que muestren explícitamente el uso simbólico de números en contextos históricos paralelos, patrones de metaforización numérica en corpus cercanos. 2. Élite especializada o herencia de especialistas. Proposición. Un grupo de especialistas, escribas, ingenieros hidráulicos, artesanos, mantuvo y transmitió técnicas a través de crisis, actuando como vector de continuidad. Las autoridades del pasado fueron, en los textos, personificaciones de esas élites o de sus funciones. Pros. Coincide con la evidencia de escuelas de escribas, sellos profesionales y continuidad de materiales especializados. Da cuenta de cómo se mantuvieron procedimientos complejos aun cuando la población más amplia cambiara. Contras. Requiere explicar cómo estas élites sobrevivieron a episodios severos o cómo reconstruyeron los vínculos tras rupturas. Demanda pruebas de continuidad específica en linajes profesionales. Evidencia necesaria. Registros onomásticos que muestren continuidad de familias de escribas. Sucesiones de sellos cilíndricos atribuibles a círculos profesionales. Continuidad en técnicas metalúrgicas o cerámicas asociadas a talleres concretos. 3. Personificación institucional. Los Anunnaki como oficinas. Proposición. Los Anunnaki son personificaciones de oficinas y funciones. La bajada del reinado es una metáfora de delegación institucional que legitima la administración. Pros. Encuadra los textos administrativos en términos funcionales. Explica la estructura casi burocrática de numerosos himnos y listas. Es compatible con que ciertos nombres estén ligados a competencias concretas. Contras. No agota la explicación de la emotividad ritual que rodea las figuras divinas. La sacralidad puede implicar efectos que excedan la mera nomenclatura funcional. Evidencia necesaria. Textos que definan explícitamente funciones comparables a oficinas con paralelos administrativos modernos. Análisis semántico que muestre evolución de términos hacia el sentido operativo. 4. Memoria colectiva de catástrofe y refundación. Proposición. Episodios de crisis, inundaciones, cambios de cauces, colapsos económicos, produjeron refundaciones en las que la legitimidad fue reclamada a través de la referencia a un orden precedente. La herencia sería entonces resultado de un recuerdo colectivo de restauración. Pros. Encuadra la estratigrafía, capas de limo, replanteos urbanísticos, en una narrativa plausible. Explica la centralidad de fórmulas restauradoras en inscripciones de reyes tardíos. Proporciona un mecanismo histórico para reactivar saberes. Contras. Los episodios de inundación o abandono no siempre son simultáneos en todo el creciente fértil. La heterogeneidad regional dificulta la hipótesis de una única catástrofe generadora de una herencia común. Evidencia necesaria. Dataciones más precisas que sincronicen eventos de aterrizaje humano en distintas ciudades. Correlación entre capas culturales abruptas y cambios administrativos concretos. 5. Hipótesis marginales. Intervención externa o tecnología anacrónica. Marcar claramente como especulativa. Proposición. Interpretaciones fuera del consenso que sugieren intervenciones no humanas o transmisiones tecnológicas anómalas. Pros desde la perspectiva de quien propone. Intentan dar cuenta del salto percibido en la complejidad. Contras críticos. Carecen de evidencia material directa. Violan la parsimonia explicativa. Sustituyen la paciente reconstrucción de redes sociales y técnicas por una causalidad extraordinaria sin anclaje empírico. Evidencia necesaria para considerarlas seriamente. Pruebas incontrovertibles y reproducibles. Materiales con procedencia e inmediatez temporal clara que indiquen transferencia tecnológica inexplicable por medios humanos de la época. Ausencia actual. Evaluación epistemológica. ¿Qué faltaría para distinguir? Tras listar estas hipótesis, surge la pregunta metodológica. ¿Qué tipo de evidencia permitiría discriminar entre ellas? Hay varios tipos de pruebas que podrían inclinar la balanza. Secuencias textuales ininterrumpidas. Si encontráramos copias archivísticas con continuidad indubitable entre fases de crisis, la hipótesis de transmisión institucional se vería reforzada. Correlación de dataciones arqueológicas y textuales. Si una capa de reconstrucción puede fecharse con precisión y enlazarse con una composición textual que documente transferencias de prácticas, tendríamos una evidencia muy potente. Continuidad onomástica y profesional. Linajes profesionales documentados por nombres de familias y sellos que persistan a través de estratos arqueológicos apuntarían a reproducción social de saberes. Transferencia material sin intermediación humana plausible. La presencia de objetos o técnicas introducidos súbitamente sin precedente local y sin redes comerciales explicables sería indicativa de fenómenos que exigirían nuevas hipótesis. A día de hoy no disponemos de tal evidencia.
En la práctica, la mayoría de los elementos que hoy apoyan las hipótesis plausibles son de naturaleza institucional y documental. Archivos, escuelas, templos y la práctica de la copia. Donde la evidencia material parece abrupta, la explicación más parsimoniosa tiende a combinar factores: cambios en el control de recursos hídricos, reorganizaciones políticas, desplazamientos demográficos y reciclaje de saberes por núcleos institucionales que sobreviven. Consecuencias culturales, la mentalidad de restauración. Más allá de la pregunta historiográfica, cabe preguntarse por las implicaciones culturales de creer que la ciudad y la administración no fueron creadas ex novo, sino heredadas. Esa creencia conlleva una mentalidad que da primacía a la conservación y a la restauración. Los actos de poder se legitiman por su capacidad para rehacer modelos previos y no tanto por su potencial innovador. En las inscripciones, reyes tardíos, como Nabonido o Nabucodonosor II, en contextos mucho posteriores, se presentan a sí mismos como restauradores de templos, repetidores de rituales y custodios de un pasado legítimo. Su discurso es testimonio de que la sustracción de la innovación en favor de la restauración puede consolidar autoridad. La dependencia del archivo también contribuye a prácticas políticas específicas, la preservación de modelos canónicos, la centralización normativa y la delegación del poder en quienes custodian la memoria escrita. La figura del escriba gana en tal mundo dimensiones políticas. No se limita a describir, sino que prescribe al reconstituir modelos. En términos análogos contemporáneos, pensamos en constituciones, precedentes legales y cuerpos burocráticos que, siendo heredados, ejercen un peso conservador sobre la innovación social. Silencios y límites, lo que el registro no nos dice. Es indispensable reconocer con franqueza las lagunas. La arqueología no ofrece una narrativa continua, y los textos que han llegado hasta nosotros son copias con una intencionalidad. Muchas veces el objetivo era legitimar el orden presente, no documentar la historia tal como la ciencia moderna la requeriría. Por eso hay vacíos ontológicos. No sabemos con precisión cómo se reorganizó la vida cotidiana en cada episodio de transición, qué porcentaje de técnica se perdió y qué porcentaje fue reconstituido por imitación o reinvención. Cuando nuestras fuentes se contradicen, la prudencia obliga a decir indefinido. Por ejemplo, el agente que consolidó y transmitió un paquete administrativo en un lugar concreto puede ser identificado en términos generales: el templo, el grupo de escribas, pero el conjunto preciso de mediadores sociales que mantuvo ese saber entre dos fases discontinuas a menudo permanece indefinido. Reconocer esa indefinición no es claudicar epistemológicamente, es delimitar con honestidad qué puede afirmarse y qué queda en la esfera de la conjetura. Implicaciones para la historiografía, herencia, innovación y humildad. Si aceptamos la hipótesis de que en ciertos momentos las comunidades humanas heredaron estructuras administrativas y técnicas que estaban ya articuladas en unidades de gestión, entonces la historia del progreso tecnológico y social requiere matices. Heredar no niega inventar. Lo que propone es que muchas innovaciones tienen raíces en un sustrato heredado y que la innovación suele operar dentro de marcos preexistentes. Esto nos lleva a dos consideraciones críticas. Primera, los modelos de desarrollo lineal, primitivo, avanzado, fallan al simplificar procesos complejos de transmisión, ruina y restauración. La aparición completa de un paquete institucional en el registro no implica que no hubiera una historia previa. Puede indicar, más bien, la presencia de nodos que comprimieron y conservan tradiciones. Segunda, la atribución de sacralidad a las prácticas administrativas tiene consecuencias políticas. Cuando la administración es presentada como institución sagrada, como en la metáfora del reinado bajado del cielo, la crítica y la innovación institucional se vuelven riesgos políticos. La reverencia por la tradición limita la capacidad de repensar estructuras, porque desafiar el modelo es percibido como una profanación más que como una reforma técnica. Lecciones contemporáneas y cierre reflexivo. Volvamos por un momento a las imágenes iniciales. La tableta que guarda la frase, la capa del limo que separa fases de ocupación, el sigurat que combina almacén y santuario. Estas imágenes no solo nos hablan de un pasado remoto, hablan de cómo las sociedades organizan la memoria y la legitimidad. La lección es doble. Por un lado nos obliga a pensar la modernidad con humildad.
Muchas de las herramientas que damos por sentadas, normativas, estándares, prácticas administrativas, son productos de una larga éxito de reproducciones institucionales. Por otro, nos advierte del peligro de considerar toda tradición como un obstáculo para la innovación. A veces la tradición es la infraestructura misma que hace posible la vida colectiva. Si entonces fuimos en parte herederos de tablas, de cánones, de nombres que estabilizaron prácticas, no lo fuimos por mero azar, sino por la lenta pero efectiva labor de archivistas, templos y especialistas, que mantuvieron modelos que podían ser restaurados cuando las circunstancias lo permitieron. La figura de los Anunnaki, en tanto agentes textuales, es la forma mediante la cual una sociedad dice: esto no es fruto de un capricho, esto fue dado, y es nuestra responsabilidad restaurarlo. Esa formulación sirvió para consolidar orden y para sostener organismos complejos en un paisaje que a menudo era inestable. Al mismo tiempo, las preguntas que siguen son abiertas y valiosas. ¿Qué prácticas modernas heredaremos y cuáles dejaremos perder por considerar obsoletas? ¿En qué medida la reverencia por el pasado protege o paraliza? ¿Qué mecanismos contemporáneos cumplen hoy el papel del escriba o del templo? Archivos digitales, instituciones internacionales, normas técnicas. ¿Y cómo nos aseguran o no la transmisión de saberes en catástrofes del presente? La historia antigua nos enseña la ambivalencia de la herencia. Es fuente de conservación y a la vez posible límite para la innovación. Es memoria y en ocasiones carga. Reconocer que una porción de nuestro mundo técnico y administrativo puede provenir de paquetes heredados no nos reduce a meros repetidores, nos convierte en gestores de una tradición que exige creatividad, prudencia y responsabilidad. Cierro con la imagen de la arcilla. La tableta conserva la huella del dedo del escriba y la repetición de la fórmula. Cada copia que se hace de una tableta es un gesto de fidelidad y al mismo tiempo una oportunidad para reimaginar la fórmula en contextos nuevos. La pregunta que guía este ensayo: ¿y si los humanos heredamos un mundo que antes fue gobernado por los Anunnaki? No pretende cerrar la discusión, busca abrirla con modestia y rigor. Nos invita a pensar la herencia como un mecanismo histórico y cultural, no como un enigma sobrenatural, y a reconocer en la administración sagrada de los antiguos una lección sobre la relación entre memoria, poder y técnica. Si esta exploración te ha resultado provocadora o te dejó con hipótesis para discutir, comparte el video con alguien que disfrute de estas preguntas, deja tu opinión en los comentarios sobre cuál explicación te parece más plausible, y si quieres seguir, mira el siguiente ensayo donde profundizamos en casos concretos de continuidad onomástica y sellos cilíndricos que podrían iluminar las vías de transmisión profesional. Comparte, comenta y mantengamos la conversación. La historia de la herencia humana está lejos de agotarse.